Es turno de conocer mis favoritas del grupo de Américas y curiosamente este grupo es donde más competencia hay este año. Comenzando con una de las más seguidas en redes, ella es Julia Horta, la representante de Brasil. Toda una reina IMG, no es claro lo que buscará este año la organización, pero sí está claro que Julia cumple con todos los requisitos para ser una Miss Universo. Se ha tomado tan en serio su papel de influencia que ha usado desde sus redes sociales para llevar mensajes de aceptación, amor propio, meditación, feminismo, autoconciencia y empoderamiento a todos sus seguidores. Por otra parte, ha recorrido el país dando conferencias. Ella es oradora, comunicadora social y periodista y cuenta con una gran expresión oral. Y es oportuno resaltar que ha trabajado todos los campos, nos ha presentado grandes sesiones de fotos mostrándonos lo multifacética que puede llegar a ser. Su cuerpo es estilizado gracias a sus proporciones y en escenario es de esas mujeres que llaman la atención gracias al carisma y el estilo que tiene. Ella mide 1,72 m, tiene 25 años y domina el idioma del inglés. Ella busca conseguir la tercera corona para su país, así como fue la segunda en Estados Unidos. Les estoy hablando de Gabriela Tafur, la representante de Colombia. Ella sigue dejando el nivel alto para las contendientes de Américas, una mujer que ha tenido un increíble año de evolución y trabajo, y grandes resultados los que ha obtenido, contando con un cuerpo con perfectas proporciones y muy bien trabajado, acompañado de garbo, elegancia, carisma y siempre luciendo fresca. Es modelo desde los 14 años, así que cuenta con un buen dominio de escena y siempre sabe cómo sobresalir frente a cámaras con su actitud tan peculiar. Ella es abogada, amante de las causas sociales y ha viajado por todo el mundo apoyando más de 80 en pro de la educación, la mejora de la salud, empoderamiento femenino, la igualdad de género, entre otros. Ella domina el idioma del inglés y portugués, tiene 24 años y mide 1,79 m. Continuamos con una de las rubias más espectaculares de la edición. Ella es Miss Universo Puerto Rico, Madison Anderson. Busca regresar al top 5 nuevamente y sus fortalezas son la oratoria, domina el idioma del inglés, a la perfección es su primera lengua y esto le jugará a su favor a la hora de comunicar un mensaje. Su cuerpo se encuentra posicionado como uno de los mejores y no olvidemos nombrar su pasarela, la cual ha tenido una gran evolución y se ha perfeccionado por completo. Desde que participó en Top Model of the World en el 2015, posteriormente Miss Grand International 2016 y finalizando en Miss Florida, Estados Unidos 2019. Como lo decía antes, estas experiencias serán de bastante importancia a la hora de competir en la contienda universal, dándole seguridad y sabiendo cómo manejarse en ella. Madison es estudiante de Relaciones Públicas, ayuda a las mujeres que son liberadas del encarcelamiento a brindarles orientación y motivación, visita a pacientes con cáncer, también pasa tiempo visitando escuelas secundarias donde habla con los estudiantes sobre anti-bullying, amor propio y como embajadora contra la violencia doméstica fundó Metamorfosis, un programa en el cual ayuda a las víctimas recuperadas a convertirse en mejores personas. Ella mide 1,79 m y tiene 24 años. La siguiente candidata cuenta con la mejor oratoria de este grupo. Les hablo de Sofía Aragón, ella es la representante de México. Elocuencia, fluidez y gran seguridad, así podemos describir el fuerte de esta contendiente. Sofía es oradora, conferencista y trabaja en pro de la salud mental y emocional y prevención del suicidio. Siento personalmente que ella habla desde su corazón y sabe cómo transmitir sus ideas a la perfección con bastante carácter. Por otra parte, es escritora que comprometió su vida a ayudar a otros que sufren de depresión y tiene 2 libros publicados que tratan del empoderamiento femenino. Ella registra bastante bien en video, incluso más que en fotografía, y su pasarela se ha visto en una gran mejoría. Ella mide 1,74 m y tiene 25 años. Mi candidata de piel morena favorita de este grupo es Chile y ella es Geraldine González. De las más completas en competencia, contando con un rostro espectacular, un cuerpo trabajado, impacto y gran labor social. Ella arriesga su vida todos los días como bombero voluntaria. Geraldine también es abogada y su carrera le da el gran manejo en la oratoria. Ella se enfoca en los inmigrantes, también cuenta con un programa de caridad llamado Jefe de Familia
cuya misión es ayudar a las mujeres a iniciar sus propios negocios. Ella mide 1,77 m y tiene 20 años. En esta edición contamos con países que regresan después de varios años muy fuertes, y este es el caso de Miss Universo Argentina. Ella es Mariana Varela. Una mujer con bastante impacto, se nota la experiencia que tiene y lo fuerte que ha trabajado con su equipo. Tiene gran dominio de escena y un cuerpo bastante tonificado. Ella trabaja en contra de la violencia de género junto a un movimiento que protege y ayuda a las mujeres que son víctimas de violencia. Su objetivo principal es promover la igualdad en todo el mundo y trabajar duro para lograrlo todos los días. Ella mide 1,80 m y tiene 23 años. Y finalizamos este grupo con la espectacular Miss Universo Perú. Ella es Kelly Rivera. Porte, elegancia y la experiencia con la que cuenta esta mujer le da la seguridad para proyectarse en cada momento, acompañada de sus facciones tan fuertes que a mi gusto suelen jugarle completamente a favor. A la hora de registrar y estar en grupo sobresale, su aptitud en escena es otro de sus fuertes y cuenta con bastante personalidad. Tiene un título de administración de empresas y su enfoque social son los jóvenes y niños en Perú que han sido abandonados por sus familias. También apoya a las mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia. Ella tiene 25 años y mide 1,78 m. Candidatas que debemos tener en cuenta de este grupo son Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Belice.